trabajado en Coca-Cola, Cepsa, Movistar, Telefónica. Fue el responsable de desarrollo de la creatividad de las campañas con mayor éxito de Coca-Cola a nivel mundial y que todos recordamos. El lanzamiento y posterior desarrollo de la marca Aquarius, que creo que todos también recordaréis. La estrategia de comunicación de las marcas Telefónica y Movistar y la puesta en marcha del movimiento de Coca-Cola. Iniciativa pionera a nivel mundial en redes sociales. En su última etapa de Coca-Cola también lideró la integración total de la comunicación de la marca y el inicio del proyecto digital y CRM internacional para la multinacional. Además, ha sido presidente de la Asociación Española de Anunciantes, donde fundó los premios Eficacia, y presidente de la Asociación de Autocontrol de la Publicidad de España. Un auténtico experto que hoy nos acompaña para hablarnos de los hábitos de consumo, las nuevas tendencias en alimentación y cómo deben comunicar las marcas. Un fuerte aplauso, Félix. Gracias, Amparo. Y bueno, por ser disciplinado, encantado de estar aquí con todos vosotros, por ser disciplinado, responder a la pregunta que nos han hecho al principio. Yo he tenido la suerte de venir aquí y he desayunado 3 zumos de naranja frescos, recién exprimidos, de naranja valenciano. Venimos aquí a hablar del consumidor de alimentación y es verdad que en Coca-Cola ya me he pasado mucho tiempo vendiendo naranjas, pero el mayor consumidor de naranjas de Valencia, ¿sabéis cómo se llama? Fanta. Pero lo vendíamos precisamente sacándole mucho valor, no al producto, que es fantástico, sino a la marca. Y eso es algo que tenemos que yo creo que seguir insistiendo. Creo que vengo a hablar de la marca, el consumidor de alimentación, y vamos a ir a eso, por supuesto, pero me encantaría empezar hablando de marcas y de lo que representa la marca para cualquier negocio, no solo de alimentación, que es crítico, sino cualquier negocio. Yo creo que todos los que estáis aquí tenéis negocios. Me da lo mismo que seáis agencias, que seáis empresas de fabricación o distribución, que seáis medios de comunicación, tenéis marcas. Y vuestro negocio va a tener más valor en la medida que seáis capaces de hacer crecer el valor de las marcas. Y por tanto vamos a hablar de marcas y vamos a hablar de lo que representa la gestión de las marcas, el valor que le aportan, y luego vamos en la segunda parte, ya la mitad, la más importante, vamos a hablar cómo el consumidor reacciona ante esas marcas, cómo debemos y podemos ser capaces de influir en ese consumidor y por tanto hacer crecer nuestros negocios de una forma exponencial, si somos capaces de dar valor a esa marca. En el fondo, la marca no es más que algo que da cobertura a un producto. Por supuesto que tenemos que tener buenos productos. Y yo creo que todos tenemos buenos productos. Todos nos empeñamos en desarrollar nuestro negocio y tener una buena oferta que darle a la gente, ¿no? Al cliente, al consumidor. Dejadme poneros un ejemplo que se puede repetir en cualquier sector. Esta es una camiseta que yo pues en invierno utilizo en Madrid, hace más fresco que aquí, entonces, bueno, pues tienes que llevar camisetilla, te la intentas comprar de una calidad buena, aceptable, algo que te sirva, ¿no? Y 2,5 euros más o menos es lo que te puede costar. En el momento que a esa camiseta le ponemos una marca, la camiseta, que la hace el mismo chino, automáticamente sube de valor, porque la persona que la compra está dispuesta a pagar más. Si además esa camiseta con esa marca le ponemos otro logotipo con otra marca, automáticamente, si queremos comprar la camiseta en internet, podéis entrar en la tienda del Real Madrid, que os cuesta 90 euros, y si encima le pones otra marca en la espalda, automáticamente esa misma camiseta vendida por la misma tienda sube de precio. Y las personas que compramos esto somos los mismos. Es decir, somos capaces a través de la marca de multiplicar por 9 el precio que pagamos por una marca, o multiplicarlo por 36 o multiplicarlo por 58, casi por 60. Y esto se puede repetir en cualquier producto, en cualquier servicio, en cualquier cosa que ofrezcas, porque las personas somos así, reaccionamos de esa manera ante la marca, es un valor añadido. Y no hay que buscar siempre la mejora, la innovación. Por supuesto que el producto tiene que ser fantástico y si necesita innovación y se puede, adelante. Pero parémonos en algún momento a decir, ¿por qué no construimos valor en las marcas? Seamos conscientes de que el mundo es así y que los señores que más hamburguesas venden no son los que hacen las mejores hamburguesas, que los señores que más café venden no son los que hacen el mejor café.
ni las mejores zapatillas, ni el agua, ni los refrescos, ni los teléfonos móviles, pero en cambio tienen y son capaces de poner en marcha negocios brutalmente potentes para vender 6,5 millones de hamburguesas al día, o vender a 3.800 millones de clientes en un año, o despachar 1.800.000.000 de botellas al año, de vender 22.000 millones en ventas al año en zapatillas, colocarnos a los humanos 220 millones de móviles al año, o servir como servíamos 1.900 millones de bebidas al día. Son buenos productos, sin duda, son buenos productos, pero la gran diferencia para hacer nuestros negocios es ser capaces de instalar marcas por las que las personas, todas esas personas que hay en el planeta, sean capaces de pagar 4 euros, 2 por un refresco, 1.200 por un teléfono, que tenéis un Xiaomi, tenéis un Huawei con las mismas o incluso superiores capacidades por la mitad de precio, o vender un café por 3 euros, o vender una botella de agua por 3 euros, cuando sabemos lo que cuesta el producto que hay dentro, que es nada, el coste es despreciable para ese precio, o las 140 que pagamos por una Snake. ¿Por qué hacemos esto los humanos? Porque damos valor a la marca, porque representa más. Y os voy a explicar cuál es el mecanismo que funciona para que esto ocurra. ¿Por qué pagamos 140 euros por unas zapatillas con el símbolo de Nike? Porque además en el fondo corremos más, y vosotros lo sabéis. Vosotros cuando os ponéis unas Nike sois unos atletas, y corréis más, y lo podéis comprobar, se puede medir, ¿vale? ¿Cuál es el mecanismo que funciona este? No está basado en los productos, está basado precisamente en las marcas que hay en esos productos, y el secreto está ahí, el gran secreto está ahí, y cualquier empresa tiene que entender que esto es así. La gente se piensa que esto de las marcas, esto del marketing, esto de la publicidad, está hecho para grandes compañías. La gente no se da cuenta que esas grandes compañías, al principio, como vuestro negocio, no tuvieron clientes. Y hubo un momento que tuvieron un cliente. Amazon, hace unos años, Jeff Bezos puso un timbre en su localillo, y cuando abrió la web para vender libros, puso un sistema por el cual sonaba una campana cada vez que alguien compraba un libro. Pues bueno, hubo un momento en que sonó una campana y había un cliente. Y fijaros lo que ha sido capaz de construir a través de un negocio que está apoyado también en una marca. Es decir, pensemos que las grandes compañías han sido grandes gracias al marketing y a la comunicación. No es que el marketing y la comunicación esté reservado para ellos, ¿vale? Ese es el primer error. No, esto es para los grandes. No, esto es para cualquier negocio. Por tanto, sí, yo he tenido mi experiencia en grandes compañías. En grandes compañías, está en Coca-Cola 4 veces, está demostrado que tiene un componente adictivo que engancha, lo estoy dejando, pero también he estado en Cepsa, que son petróleos, he estado en Telefónica, que son servicios, he estado en negocios muy diferentes. Y es verdad que gracias a que he podido hacer muchas cosas, equivocarnos muchas veces, pero aprender mucho de todo lo que hacíamos, yo sí que he sido capaz, y me he preocupado de buscar patrones, de alguna forma fórmulas, secretos, claves que se puedan replicar en todos esos negocios e incluso que se puedan replicar en cualquier negocio. Da lo mismo que sea un negocio grande, pequeño, multinacional. De hecho, ahora lo que precisamente intento hacer es replicar esos modelos que han servido para construir grandes marcas en pequeñas, grandes, medianas y enormes empresas, en negocios de servicios, en business to business, en business to consumer, en organizaciones, en restaurantes de locales, es decir, en cualquier empresa, cualquier negocio. Y dejarme compartir algunas de las claves que yo creo que son importantes y que todos tendríamos que tener en cuenta, porque en el fondo todos trabajamos con marcas. Y todos tenemos que ser capaces de replicar ese modelo. Es decir, cuando en el año 92 lanzamos Aquarius, lo que yo me ocupo de lanzar al mercado es un producto para correr, para montar en bici, para jugar al fútbol, para hacer deporte. Y es un producto que compite con otros productos muy buenos, fantásticos, Gatorade, Star, pero que a lo largo de 25 años, aplicando precisamente esos modelos y esas fórmulas, logras construir una marca. Hoy Aquarius es el mismo producto que lanzamos al principio, con algunas variantes más, pero siendo el mismo producto es una marca mucho más grande. ¿Y qué quiere decir eso? Es una marca que vende mucho más. Fijaros, el volumen de venta de Aquarius es superior al volumen de venta de Pepsi en España. Aquarius es una marca local de España. Incluso
siendo una bebida de la compañía Coca-Cola, el precio que pagáis por un Aquarius, los que hayáis o consumáis Aquarius, si sacáis una lata de una máquina vending y no la compráis en un supermercado, lo que pagáis por una lata de Aquarius es más que por una lata de Coca-Cola. Y cuesta menos hacerlo. Es decir, el margen es mayor. ¿Qué quiere decir? Eso es una marca. Algo capaz de hacer vender mucho con unos grandes márgenes. Y ya está. ¿Os suena que puede ser replicable a vuestro negocio? Bueno, pues entonces eso es lo que hay que intentar hacer. Y ojo, una marca no es un logotipo bonito, no es un nombre. Eso es un nombre comercial. Una marca es algo que ha conseguido meterse en la cabeza de muchas personas y hacer que esas personas den valor a ese producto y estén dispuestos a pagar más y a elegirlo entre otras opciones. Eso es una marca. Y por tanto hay que hacer un trabajo que tiene mucho que ver con la comunicación, porque la única forma de meterse en la cabeza del ser humano es a través de la comunicación. Podéis intentarlo con la cirugía, pero no lo recomiendo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que entender muy bien al consumidor. Tenemos que entender muy bien cuáles son los procesos mentales que llevan a hacer esas cosas. Pues, tenemos que entender muy bien cuáles son los mecanismos que tenemos que activar. Y eso es la comunicación. Y tenemos que tener expertos que nos ayuden en la comunicación, porque tenemos que conectar con los clientes, pero también tenemos que lanzar los mensajes adecuados, con la creatividad adecuada. Lo vamos a ver. Es todo simple, pero a la vez un poco más complejo de lo que nos puede parecer. Cada uno en su negocio es experto en su negocio. El problema es que tiene que confiar en alguien que le ayude en ese ejercicio de la comunicación. Y confiar quiere decir ponerse en manos de alguien de confianza, que le pueda ayudar. Porque en el fondo ese ejercicio de meternos y convencer, influir en personas, lo tenemos que replicar a cientos de personas, a miles, a millones de personas. Ese es el ejercicio de la comunicación y la comunicación masiva. Es decir, nosotros realmente tenemos que construir marcas. Y dejarme poneros un ejemplo que utilizo ahora en formación. Para gente que está manejando multinacionales, pero para gente que está manejando negocios locales. No hace falta saber marketing para entenderlo. Y el modelo es es una metáfora basada en la construcción. Una marca es igual que si plantamos y hacemos crecer un árbol, ¿vale? Es algo que se desarrolla debajo de tierra primero, pero que luego todo el mundo ve cuando florece, ¿no? Cuando sale por encima de la tierra. Todos tenéis que construir, gestionar esa marca si ya está construida, y por tanto la metáfora tiene que servir para entender muy bien cuál es el proceso. Y el proceso es relativamente simple. Es decir, para poner un árbol, lo primero que tienes que hacer es un terreno, obviamente. El terreno es el mercado donde vas a salir. Y eso lo tienes que conocer. Tienes que conocer cuál es el mercado, la cultura, el consumidor, los gustos, las preferencias, la competencia, etcétera, etcétera. Es decir, hay que conocer el mercado. Eso yo creo que lo hacemos todos muy bien a la hora de empezar un proyecto. Lo siguiente que tenemos que hacer es, obviamente, poner esa semilla. Y esto es importante. La semilla, de alguna forma, representa tu propósito. Llámalo sueño, llámalo como quieras. ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué es lo que pretendes ofrecer a la gente, a ese cliente, a ese consumidor que va ahí fuera, que estará esperándote? ¿Cuál es el motivo por el que pones en marcha todo esto? Y cuando digo esto, por favor, olvidaros de los motivos económicos, que todos los tenemos. Todos queremos ganar dinero con nuestro negocio. Todos queremos que nuestro negocio sea un medio de vida. Pero deberíamos de tener un propósito también. Deberíamos de tener algo que sea lo que realmente queramos conseguir y que vayamos a conseguir con lo que vayamos a ofrecer. Es la semilla, es el ADN. Las semillas tienen escrito lo que va a ser eso. Si miráis una bellota, mirad una bellota, vais a mirar, esa bellota sabe que va a ser un sueño escrito, que es el por qué estás haciendo esto. Y automáticamente tenéis que empezar a desarrollar las raíces, que es otro ejercicio que tenéis que hacer debajo de tierra. Todavía no lo va a ver el cliente, pero es importante. Las raíces representan cómo vas a gestionar esa estrategia de comunicación que va dirigida a un público muy concreto. Eso estoy seguro que todos ya sabéis quién es. ¿Quién es ese público? Es esa persona al que le importa tu sueño. Es esa persona a la que eso que tú te propones es relevante para ellos, ¿vale? Entonces tienes que definir tu público, y eso es un ejercicio que en marketing lo sabemos hacer, segmentar, hacer perfiles, dónde viven, cómo son, qué hábitos tienen, qué géneros son, qué edad, etcétera, etcétera, etcétera. Definimos muy bien el público. Todavía no sabemos quién es, pero sabemos más o menos a quién nos dirigimos. Una vez que sabemos el público, lo que tenemos que hacer es empezar a pensar lo que vamos a meter en su cabeza. Es decir, cuáles son esas ideas, esas percepciones que vamos a... Porque esto es un trabajo de percepciones. Y lo primero que vamos a pensar es en aquellas cosas que tienen que ver con las necesidades.
¿Sabéis todos esto que decimos de que el cerebro tiene una parte racional y una parte emocional, no? Sí, bueno, es una simplificación, pero es así. Antes que nada, el ser humano es racional y tiene que entender que lo que estás ofreciéndolo responde a una necesidad concreta, ¿eh? Es decir, antes de enamorarse de McDonald's o de Coca-Cola, la gente lo que quiere es comer y beber, ¿vale? Entonces esas necesidades hay que cubrirlas y eso es lo primero que tienes que tener muy claro, que tu producto las va a cubrir y las va a hacer. Y ahí vosotros seguramente lo habéis hecho muy bien. Habéis respondido con vuestro servicio, con vuestro producto, a lo que el consumidor está esperando. Pero como vamos a tener que hacer una estrategia de comunicación, y son muchas las cosas que tenemos que decir, aquí lo que recomiendo es siempre hacer una lista. Hacer una lista que responda a qué necesidades atiendo, qué cosas estoy ofreciendo, tangibles, racionales, que hago y que creo que hago bien, y hacer esa lista. Pero además de esa lista, no os quedéis en hacer una lista de 15, 20 cosas de todo lo que ofrece vuestro producto, sino decir qué es aquello que hace mejor, qué es aquello que pensáis que lo diferencia, qué es aquello que hace que, entre otras opciones, posiblemente la gente lo prefiera racionalmente, ¿vale? Hasta aquí es un ejercicio puramente racional. Yo creo que este ejercicio lo hace todo el mundo cuando pone un negocio. Pero aquí es donde empiezan los problemas cuando no sabes gestionar una marca. La gente se cree que la marca es el nombre del producto. Y no, la marca es mucho más. La marca representa algo que te permite salirte del bucle de que cuando tú estás ofreciendo un producto, por mucho que digas que tenga una característica mejor, siempre va a llegar otro fabricante, que se suele llamar competencia, que también promete que lo que hace es igual de bueno que lo tuyo. Y cuando la gente le estás prometiendo cosas y el consumidor está ante alternativas que son iguales porque todos me prometen más o menos lo mismo, ¿cuál es el factor decisivo racional que hace que uno coja un producto u otro? El precio. Y ahí es donde decidimos poner aquí arriba, somos los más baratos. Y ahí es donde empezamos a bajar la calidad del producto porque empezamos a recortar costes, la calidad del servicio, o incluso empezamos a bajar y a erosionar los márgenes. Y ya sabéis cuál es el principio del fin, ¿no? Es decir, a ver, 4 de cada 5 negocios que se montan en el mundo, en general, a los 5 años han fracasado, han desaparecido. Y cuando se ha hecho análisis de esos 4 fracasos, de cada 5, lo que se ha visto precisamente es que el 80% se debía a que no hacían marketing, no hacían marca, o el marketing que hacía era muy malo. Luego puede haber otras razones, pero esas son las razones. Es decir, aquí es donde la gente no sabe salir de ahí. ¿Qué hago? Bueno, pues ¿qué haces para salir de ahí? Es muy fácil. La reducción de costes tiene un límite, y todos los que tenéis un negocio lo sabéis. La creación de valor no tiene límites. Y todos los que han hecho marcas lo saben también. Pero no se crea valor en el producto, que es bueno, ya lo hemos desarrollado, está muy bien. Pero lo que hay que hacer es empezar a moverse hacia este lado, hacia la parte emocional de las personas, hacia las motivaciones. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar no en cosas tangibles, no en lo que hacemos, que lo hacemos muy bien, sino cuáles son los motivos por los cuales te van a elegir. ¿Cuáles son los motivos por los cuales el producto, aunque sea parecido, es superior? ¿Cuáles son los motivos para cobrar un plus de precio? Y ahí es donde aparece la marca, porque la marca no habla de qué haces, sino de cómo lo haces. E incluso la marca, y lo más importante de la marca, es cómo lo siente, cómo lo percibe, qué aporta a ese cliente, cómo te vas a sentir cuando consumas ese producto, cómo te vas a sentir cuando recibas ese servicio. Eso es la marca. Es decir, aquello es el cuerpo de lo que haces, y esto es el alma de lo que haces. Y las grandes marcas, todas las grandes marcas, sin excepción, están basadas aquí. Porque aquí es donde se concentra el gran peso de las decisiones humanas. El 80% de las decisiones que tomamos son emocionales. Si no tenemos esto bien resuelto, posiblemente no lo estemos haciendo bien. Todo este ejercicio hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, y para eso están los planes de las agencias, para eso están los estrategas en temas de marketing. Pero esto se hace en habitaciones, en salas, con muchos post-it, con mucho PowerPoint. Lo que tienes que hacer es salir fuera. Pero una vez que tienes esto organizado, ¿y cómo sales fuera? Ahí empieza a crecer el árbol. Y ahí es donde tienes que hacer, pues bueno, lo que llamamos esa promesa, o llámalo propuesta de valor, da lo mismo la terminología. ¿Qué es la promesa de tu marca? Pues es muy fácil, una simple frase. ¿Qué haces? ¿Qué define que sea superior, diferente lo que estás haciendo? Y sobre todo, ¿cómo lo haces? Todas las grandes marcas, absolutamente todas, tienen hechas y escritas su promesa de marca.
Y cuando decimos promesa de marca es una frase tan simple que son esos tres componentes. Lo que haces mejor y cómo lo haces o cómo lo siente el cliente. Y una vez que tienes la promesa, por supuesto, el árbol no vale con que salga y tenga una base, sino que tiene que tener un montón de mensajes. Todas estas cosas que hemos escrito ahí tienen que salir, pero tienen que salir de forma organizada. Es decir, esos mensajes van a ir entrando en el cerebro de las personas, creando una mejor percepción, pero eso es lo que tienen que saber de ti. Y eso no lo van a saber de ti simplemente por conocimiento del producto. Hay que hacérselo llegar, y para eso está la comunicación de nuevo. Y una vez que sabes los mensajes que vas a lanzar, tienes que saber además esa parte de las ramas, es decir, cuáles van a ser los canales adecuados. Eso es lo que también se nos ha complicado, ahora lo veremos, para conectar con el consumidor, que es por dónde. Es decir, sabes lo que hay que decir, pero tienes que saber por dónde le vas a hacer llegar ese mensaje. Y lo más importante, porque hay gente que dice, ya tengo un árbol. Sí, pero ya tienes el árbol del avocado. Es decir, es un árbol que está muy bien, pero si os dais cuenta y miráis los árboles, el 90% de lo que vemos es verde. Son las hojas, son las acciones. Son realmente las cosas que le estamos diciendo a la gente. Son las ideas. Y eso es el ejercicio de comunicación que la gente ve principalmente. La gente no ve raíces, la gente no ve estrategias. Los consumidores ven cosas que son ideas y que están expresadas con creatividad. ¿Qué quiere decir? Que incluso sabiendo lo que tenemos que decir o por dónde decirlo, si no sabemos cómo decirlo de una forma creativa, va a pasar una cosa que es... lamentablemente lo que ocurre todos los días. En cualquier ciudad, aquí mismo vosotros estáis recibiendo cada día unos 2000 impactos comerciales de diferentes marcas, por diferentes canales, internet, televisión, radio, prensa, cine, email, boca a oreja. ¿Me puede alguien decir del día de ayer, las últimas 24 horas, un mensaje comercial que se le haya quedado en la cabeza del día de ayer? Venga, vamos a ampliarlo 2 días. ¿Una semana? ¿Qué está pasando? Pues lo que está pasando es que el cerebro precisamente está preparado para bloquear todo aquello que no sea relevante, porque si no estaríamos muertos de recordar todo lo que nos pasa. Lo que está pasando es que no hay creatividad en el mensaje que estamos dando. No se trata solo de decir algo, se trata de cómo lo vamos a decir. El cómo, que puede parecer, esto está muy bien, el hacer creatividad. El cómo es una cosa que va a evitar 3 barreras que impiden que eso se meta en el cerebro. Va a hacer que hoy os acordaréis de ese mensaje. Y es que lo primero, va a captar la atención, que hoy es difícil. Primero tenemos que estar atentos, si no ya se ha acabado el ejercicio de comunicación. Segundo, va a hacer que el mensaje se entienda perfectamente. No se trata de solo captar la atención, sino de trasladar el mensaje, que yo lo entienda. Y tercero, y más importante, que se recuerde, que se quede en la cabeza de las personas. ¿Bien? El 90 y tantos % de la publicidad que emitimos no pasa alguno de estos filtros. Y entonces es un fracaso en comunicación. Por tanto, mi recomendación es que todo esto lo podéis hacer posiblemente cualquiera que tenga un negocio. Pero esto no sabemos hacerlo los que nos dedicamos a los negocios. Lo saben hacer los creativos, lo saben hacer las agencias. Y ahí es donde tienes que confiar en que ese mensaje lo dé una agencia de una forma absolutamente memorable y creativa. Porque todo esto además se nos ha complicado. Es decir, la marca, la gestión de la marca que hacíamos y que todos conocéis, pues siempre ha estado basada, por supuesto, en el producto. El producto de servicio tiene que defender la marca y crear la marca. Y si estamos hablando de alimentación, el packaging es fundamental, es importantísimo, así como lo es un montón de cosas. Cómo estamos en la tienda, cómo vamos a manejar todo lo que es el tema de empleados, cómo vamos a manejar a los comerciales, cómo vamos a manejar las herramientas de marketing que vamos a ir poniendo, la publicidad punto de venta en la tienda, cómo vamos a gestionar el boca a oreja a través de los conocidos, cómo vamos a gestionar también la conexión a través del teléfono o la conexión a través de la publicidad, los impactos que podemos dar, también lo que va a ser la difusión a través de líderes de opinión, lo que dice de nosotros la prensa, incluso el marketing directo y lo que podemos hacer a través de eventos, de patrocinios y demás. Todo esto ya lo hacíamos en el siglo XX. Es decir, el marketing del siglo XX era esto. Era hacer la marca, como habéis dicho, la marca es todo y se crea con cada cosa que contacta y que impacta en el consumidor. Pero lo que ha pasado es que de repente se nos complica un poco. Se nos complica, pero se nos mejora la situación. ¿Qué quiere decir? Que cuando aparece el mundo digital,
no dejamos de hacer nada de esto, porque nada de esto se ha dejado de hacer. Es más, hay que seguir haciéndolo y haciéndolo bien. Lo que ocurre es que de repente aparecen nuevas formas de conectar con las personas, que tienen que ver con trasladar con los mensajes a través de otros canales, que tienen que ver con que de repente nuestro negocio tiene una puerta y un escaparate al mundo que se llama web, que tenemos que empezar a manejar y a construir, digamos, técnicas para gestionar nuestra web en los buscadores, que tenemos que empezar a conectar con los usuarios, con los clientes, con los consumidores a través de las redes sociales, que tenemos que atender otras formas de publicidad en el mundo digital, como puede ser el display, que tenemos que trasladar nuestros mensajes que seguimos haciendo preciosos al mundo audiovisual en vídeo en Internet, que tenemos que gestionar influencers, foros en donde se habla de nosotros, que tenemos que empezar a tener en cuenta ese elemento transaccional digital que se hace a través de la compra de nuestros productos, que también tenemos que atender pues, con nuevos sistemas que nos da la tecnología a través de chat a esos consumidores, cualquier preocupación que tenga, que cualquier cosa tiene comparador o cualquier producto tiene una plataforma de venta que no es la habitual que teníamos antes, o que incluso tenemos que ser capaces de gestionar nuevas aplicaciones, nueva tecnología, o incluso nuestro producto ser capaces de digitalizarlo a través de los códigos QR o a través de sensores, o entender al consumidor a través de beacons de cuál es su comportamiento en el punto de venta, o incluso a través de cualquier tipo de sensores que será posible y ya es posible. Ese es el panorama que tenemos ahora mismo, que es mucho más complejo. Un director de marketing hoy no hace esas 4 cosas que tenemos que gestionar, sino que tiene que hacer una gestión mucho más compleja de conexión con el consumidor. Y ahí es donde viene vamos a decir, el problema, ahí es donde viene el cambio. Porque todo esto que se nos pone la tecnología pone a nuestra disposición de los negocios, también se lo pone en manos del consumidor. ¿Y cuál es la consecuencia de todo eso? Pues que todos sabemos cuál es la herramienta más potente que existe para influir en una persona: el boca a oreja. Desde hace 200 años o del tiempo que sea, lo más potente para convencer a alguien es que alguien conocido te diga qué es exactamente lo que estás haciendo. Y por tanto, vamos a cambiar las formas en que influimos, porque va a cambiar el boca a oreja. Eso va a cambiar también los hábitos de compra. Eso va a cambiar los hábitos de consumo, y lo estamos viendo. Eso va a dar una importancia que antes no tenía tanta a la imagen de la empresa, y eso va a dar una importancia brutal a la experiencia del consumidor, lo que le llamamos la experiencia del consumidor con la marca. Por tanto, ese consumidor digital que antes tenía el boca a oreja del conocido, ahora tiene esas herramientas que le hemos dado y que también nosotros tenemos. Es decir, el boca a oreja hoy es el mismo, pero va a la velocidad de la luz. Y cuando digo la velocidad de la luz, es la velocidad de la luz. Lo que yo estoy diciendo aquí hace 10 años, pues tardaríamos un día, unas horas, unas semanas en que tuviera repercusión a través de los medios. Ahora mismo lo que está pasando, posiblemente lo estén viendo personas más allá de donde estamos, posiblemente lo estén comentando, estén tuiteando, lo estén mandando por creatividad, quiere decir que van a llegar a muchas personas. Por tanto, tenemos hoy ese boca a oreja digital que es el que hay que manejar. También, no solo las herramientas de marketing, sino ese boca a oreja. Y ese boca a oreja, y me habréis oído algunos hablar esa metáfora que utilizo para explicar precisamente cuál es el cambio, ha hecho que el consumidor pase y cambie de comportamiento, y que poniendo al consumidor como si fuera un ganso, con perdón, antes era muy previsible, antes era muy fácil de saber cuándo salía, cuándo era la migración, por cuáles eran las rutas, dónde paraba, dónde bebía, era muy fácil cazarlo, Te ponías en el sitio donde iba a parar, lo esperabas y ahí estaba. Cuando nosotros queríamos hacer publicidad de Fanta para la ama de casa hace 15 años, decíamos, ¿dónde está la ama de casa? Pues a las 4:30 viendo la serie después de Antena 3 y Telecinco. Le metías unos cuantos carretes y ya estaba, ¿vale? Hoy ya no es tan así. Hoy el consumidor es bastante más imprevisible. Hoy el consumidor se parece mucho más a las bandadas de estorninos. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues que no tenemos ni idea de cuáles van a ser las decisiones que va a tomar esa bandada. Nosotros no tenemos ni idea ni de quién ni de por qué deciden separarse, ni por qué se van a volver a juntar. Y si han salido hoy de Valencia, si van a dormir en Huesca. Si van a decidir a alguien bajar a un campo de grano y en 30 segundos lo van a arrasar. Es decir, ese consumidor es muy poderoso, muy poderoso. Los biólogos que han estudiado este fenómeno han descubierto que es gracias a la comunicación.
y no tienen WhatsApp, pero son capaces de comunicarse entre ellos y actuar de esa manera. Y además de poderosos, son invulnerables. Si veis documentales de esas manadas o los bancos de peces, cuando entra un tiburón o ahí entra un halcón, lo que se produce es un agujero. Es imposible cazar a un solo estornino en esa bandada cuando eres un halcón. ¿Qué quiere decir? Que el consumidor es muy diferente, tiene unos sistemas de información entre ellos brutales, que les hacen muy poderosos y por tanto tenemos que manejarlo de otra manera. Y entonces hoy eso se llama, ese boca a oreja se llama redes sociales, se llama internet, se llama foros, y todo ese conocimiento del consumidor que nosotros tenemos de ellos, y ojo, que ellos tienen de nosotros, se llama toda la gestión de los datos y de la información. Porque no solo nosotros conocemos mucho de ello, ellos saben mucho de nosotros, tenemos que tener en cuenta también eso. ¿Y entonces qué está ocurriendo? Pues que están cambiando los hábitos de compra. Los hábitos de compra están poco a poco modificándose y lo que está ocurriendo es que ese consumidor, pues de repente empieza a comportarse de formas diferentes. Y cosas que de repente tenían una tendencia, cogen el sentido inverso. Hace unos años, hace 15 años, 10 años, la tendencia era irse hacia las grandes superficies, a los grandes malls, a los grandes hipermercados. ¿Y ahora qué está ocurriendo? Que el consumidor está volviendo a la conveniencia, está volviendo al supermercado cercano, está volviendo a la tienda tradicional, está volviendo a la conveniencia en el formato digital. Es verdad que la alimentación quizás todavía no tiene un desarrollo enorme en el mundo del comercio electrónico, pero no nos quedemos con que no, esto no va con la alimentación. Claro que va con la alimentación. Porque lo que está pasando aquí quizás está pasando un poco más tarde, pero va a pasar lo que está pasando en los países más desarrollados en este tema. El otro día hablaba con, digamos, el responsable de e-commerce de una de las grandes cadenas de distribución mundial y me decía que venía de China. En China la gente está trabajando y para desayunar a las 11, 11 y media pide un yogur y se lo traen. Bueno, pues tendremos que tener en cuenta que eso hay que prepararlo para que ese consumidor que va a querer trabajar de esa forma nosotros seamos capaces de sobrevivir en ese entorno. Es decir, el concepto de conveniencia hay que revisarlo continuamente, porque el consumidor está queriendo otras cosas, está demandando otras cosas. Y además, eso quiere decir que habrá que gestionar el precio, porque ese yogur no puede tener el mismo precio que ese yogur que vendemos en el hipermercado. Ese precio que mandamos a alguien que compra en internet no tiene o no puede o no debería ser el mismo para unas personas o para otras. Si es un cliente fiel, si es un cliente de toda la vida, si es un nuevo cliente que queremos promocionar, tenemos que manejar ese dynamic pricing, es decir, esa capacidad de gestionar el precio en función de incluso del propio cliente en el propio momento. Tendremos que gestionar otras cosas que tienen que ver con la facilidad o con la infidelidad, es decir, el cliente, a ver, la marca sigue siendo súper importante. Eso no quiere decir que haya infidelidad. Son importantes las marcas, muy importantes en el mundo digital, porque de hecho cuando tú vas a Amazon, sí, la gran marca es Amazon, pero Amazon es el gran hipermercado. Pero luego te gusta elegir una marca. Luego compras una marca que en el fondo tiene una familiaridad contigo. Por tanto, la infidelidad es no solo a la marca, que podemos cambiar de marca, sino al canal. Podemos cambiar de canal continuamente, podemos cambiar de tienda donde nos suministramos de nuestros productos. Tenemos que atender también a esa facilidad a que está demandando cada vez más el consumidor. El consumidor quiere las cosas fáciles. Esto de la experiencia quiere decir, quiero que me la hagas fácil, quiero que me la hagas incluso placentero. El hecho de comprar, el hecho de adquirir los productos, no solo de consumirlos, sino que todo esté bien, que todo sea sencillo. Y tenemos un problema con el tema de la inmediatez. La gente quiere las cosas y las quiere ya. El consumidor le hemos acostumbrado, Amazon tiene mucha culpa de ello, a que si yo esta noche pido un libro a la 1 de la noche porque lo he visto en un programa de televisión, mañana a las 8 de la mañana está en portería el libro. Y si lo hace Amazon, ¿por qué no lo tienen que hacer los demás? ¿Por qué le tengo que a uno decirle me valen 7 horas y en otros tengo que esperar 3 días? Es decir, la gente quiere las cosas ya. No sé si recordaréis, sois todos muy jóvenes los que estáis aquí, pero yo me acuerdo que nosotros teníamos que esperar una semana entera a ver el siguiente capítulo que echaban. Fijaros cómo hablábamos, echaban, un capítulo que lo echaban en televisión y te dejábamos pasar una semana. Hoy en día cualquier persona que le guste una serie te dice, bueno, pues me he visto 3 temporadas de fin de semana. ¿Qué has hecho? ¿Algo más? Nada. Bueno, esto es así.
Es decir, este es el consumidor y está así acostumbrándose. ¿Por qué? Porque Amazon lo hace, porque Netflix lo hace, porque Spotify lo hace, porque todo el mundo está haciendo lo que el consumidor quiere. Amazon sabe mejor que yo, y mejor que mi mujer, y mejor que mis amigos, cuál es el libro siguiente que me tengo que leer que me va a encantar. Y Spotify sabe la música que tengo que poner ahora cuando me monte en el tren de vuelta. No hace falta que le diga que quiero escuchar. Es decir, las marcas tienen que aprender a gestionar a ese consumidor que quiere las cosas, que quiere una personalización enorme y que quiere que todo sea un poco hecho. Los hábitos de compra, pues le pasa un poco lo mismo. Es decir, los hábitos de compra han cambiado y en alimentación es brutal. Yo menos mal que me he retirado un poco, no del todo, pero me he retirado un poco porque era una locura. Es decir, hoy cualquier producto tiene que ser bajo en grasas, sin azúcar, sin sodio, sin sal, sin lactosa y sin un montón de cosas más. Es decir, la alimentación tiene que estar continuamente respondiendo a los deseos del consumidor, que además tiene cada vez más información y nos imponen que haya más información. Y cualquier lata de refresco o envase de alimentación es un tratado sobre química y biología orgánica y sobre todo tipo de contenidos que tiene que tener y lo que tenemos que saber y lo que tenemos que ver. Pues aún así la gente quiere saber más. Y además la gente cada vez demanda más variedad de productos, porque hay veganos y hay veganos pero no veganos del todo, y hay gente que no puede tomar gluten. Y entonces de repente empiezas a ver productos que dice sin gluten, dice, pero si esto no tiene gluten. Es igual, yo lo pongo sin gluten y de esa forma pues parece que es mejor. Es decir, todo esto complica mucho al fabricante. El fabricante tiene que de repente empezar a hacer variedad y imaginaros el manejo y la gestión de todas las variedades de todas estas cosas que tenemos que hacer para dar gusto al consumidor. Y encima el consumidor lo que dice, sí, pero yo lo que quiero es personal, Esto tiene que estar hecho para mí. Llegaremos al momento, posiblemente no lo sé, ya os lo preguntaré a los fabricantes, en donde yo quiero mi yogur. Y mi yogur, ya sabes cómo es. Yo no lo sé, pues bueno, tendrías que averiguarlo. Bien, es decir, los hábitos de consumo están cambiando. Y ojo, porque de repente aparece eso que llamamos la conciencia social del consumidor. Aquí tampoco hay que ser muy fariseo, muy hipócrita. Es decir, el consumidor hasta ahora era y es muy egoísta. En el fondo dice, yo compro este producto, me interesa a mí, me gusta a mí, me va bien a mí, y bueno, esto de la sociedad, esto del medio ambiente. Pero ojo que eso empieza a calar. Y eso que leíamos, y yo leía hace 5 años que en Estados Unidos el 30% de las personas cambiaban de marca si había algo del comportamiento de una empresa que no le gustaba, decía, estos son los americanos. No, ya tenemos datos que hablan de que a lo mejor 1 de cada 5, de cada 4 personas en España está dispuesto a cambiar de marca precisamente por un tema que no tiene que ver con el producto, sino que tiene que ver con la empresa, que tiene que ver con ese comportamiento social. Es decir, estamos empezando a dar importancia al impacto que tienen nuestros actos de consumo. Y tenemos que empezar a tener en cuenta que vamos a tomar decisiones también que van a estar influidas por el comportamiento de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a empezar a enterarnos de cosas que antes ni nos importaban, ni sabíamos que era cómo se hace la fabricación, qué tipo de impacto tiene ese proceso en el medio ambiente, de dónde proceden los materiales, de dónde proceden los productos que nos están vendiendo en el supermercado, qué tipo de materiales utilizan no solo en la fabricación, sino en el envasado, cuáles son los procesos que utilizan para que esto ocurra, cuáles son las condiciones laborales de las personas que están trabajando en esos productos. Claro, ya estamos en el trato animal y ya vemos a gente que va a los mataderos de las empresas cárnicas y paran a los camiones y abrazan a las vacas y a los cerdos, pobrecitos, porque vas a morir. Esto es cierto. Si no, entrar en internet y lo vais a ver, como ya hay asociaciones que van continuamente a despedir a los animales y a los pollos y a las... Y bueno, ya está. Yo no sé, vamos a ver, estamos hablando de la inteligencia artificial, pero a mí me preocupa más la estupidez humana. Entonces, pero ojo que está ahí. Es decir, tengamos en cuenta que las empresas tienen que empezar. No vale, estos son 4 salados. No, esto está ocurriendo. ¿Qué quiere decir? Ojo cómo hacemos esos procesos de fabricación. Ojo cómo manejamos todos los temas que tienen que ver con la sostenibilidad. ¿Cómo nos ocupamos del reciclado? Esto no va de, venga, yo vendo el producto y me olvido de él. No. ¿Cómo haces el reciclado? ¿Cómo haces el packaging?
Ya empezamos a cuestionar que estos packaging tan bonitos y tanto nos han encantado. ¿Por qué tienes que envasar en un blister una mandarina si viene con un envase fantástico que es la piel de la mandarina? Y hablamos ya del plástico en la última milla, la bolsa. ¿Por qué tenemos que llevar una bolsa a otra cosa que tiene un blister y luego llenar los tubos de casa de basura, etcétera, etcétera? Empezamos a preocuparnos por la huella de carbono. La huella de carbono es toda esa energía que se consume en fabricar un producto. Claro, no es lo mismo fabricar una Fanta en Italia que fabricarla en España. La huella de carbono no tiene nada que ver, porque no hay transporte, porque no hay conservación. Estamos hablando de cómo se maneja el consumo de agua, que no se desperdicie, que sea muy eficiente y por supuesto que todo lo que devuelvas en tu proceso de fabricación sea agua casi para embotellar. Y estamos hablando del desperdicio alimentario, que son cantidades brutales. Tanto la distribución como los fabricantes se tienen que preocupar. Quizás son productos que están amortizados, que están comprados, pero tenemos que saber qué se hace con eso, cómo se reconduce todo ese material. Estamos hablando también de que la gente, en todo esto que hemos hablado y de cómo es el marketing y esa conexión con los clientes, tenemos que empezar a hablar de la privacidad, los datos que tenemos de los clientes, los datos que almacenamos de esos clientes, cómo los almacenamos, qué sabemos de ellos. Para eso están cosas como la GDPR, es decir, hasta dónde llega mi privacidad. Ahí, ojo, buenas noticias en cuanto a que tiene que haber legislación y tiene que haber regulación, pero malas noticias porque esto no es poner puertas al campo. Al final los fabricantes, si lo hacen bien, van a gestionar bien los datos y van a saber mucho más del consumidor. Hoy los grandes players de Internet, los Google, los Facebook, saben mucho más de nosotros de lo que nos dicen. Y lo sabemos, es decir, cualquiera que hayáis entrado, si tenéis una cuenta de Google, que posiblemente casi todos tendréis, si entráis en My Activity, os va a decir Google lo que dice Google que sabe de vosotros. Y os va a preocupar porque sabe dónde habéis estado, dónde habéis comprado, con quién habéis hablado, con quién habéis pasado emails, que habéis buscado, dónde habéis comprado, eso que habéis buscado, es decir, y eso es lo que dice que sabe de ti, lo que no dice es lo que sabe de ti, que no te puede decir. Y eso es imposible de parar, es decir, todo este esquema de los datos, la conexión, el Big Data, los algoritmos, lo que va a hacer posible es esa personalización, que por un lado está bien, porque yo solo voy a ver la publicidad de aquello que me interesa, pero por otro lado voy a ser mucho más influenciable. Los fabricantes van a tener una capacidad de influencia que es que esa es la que hay que vigilar y por tanto le preocupa la privacidad. Otra de las cosas que por las que se preocupa y ya cada vez tiene más importancia es por el gobierno, por la gestión de la empresa. No solo la empresa y los productos que haces, sino cómo haces ese gobierno, cuál es la transparencia que estás poniendo en la gestión de tu empresa, cuáles son los comportamientos éticos que tienes que tener, que no te van a perdonar si no los tienes, y cuál es tu imagen pública, no solo, digamos, de cara a esos líderes de opinión o a la administración, sino de cara al propio consumidor, cuál es la imagen que tiene tu empresa. Bien, todo esto es muy complejo. Imaginaros ahora, es decir, bueno, tenemos que gestionar la marca, tenemos que gestionar ese ecosistema nuevo, digital, que se nos ha juntado con el anterior, tenemos que gestionar también todos estos temas de imagen. Fijaros lo complejo que es la gestión de una marca, pero hay que gestionarla. Lo que no podemos hacer es decir, no la gestionamos, simplemente tenemos un buen producto, lo hacemos bien, nos sentimos orgullosos, los clientes se dan cuenta y eso va a hacer crecer nuestro negocio. Eso no va a ocurrir. Es verdad que los negocios crecen por el boca a oreja. El problema es que el boca a oreja viene de personas que ya han llegado a tener esa experiencia de cliente. Y por tanto, tenemos que asegurarnos que haya mucha gente que tenga esa experiencia de cliente. Tenemos que forzar la máquina, tenemos que poner gasolina al motor del crecimiento. La experiencia de cliente, y es en el mundo en el que estamos hoy, estamos en el mundo de la experiencia de cliente. Hemos pasado por otros mundos, por otras economías. Cuando hablamos, por ejemplo, del café, si yo me quiero tomar un café, comprar granos de café a ese agricultor que tiene el cultivo de café, los granos que le voy a comprar me van a costar aproximadamente 3 céntimos de dólar. Eso es lo que cuesta hacerse un café cuando se lo compras al señor que está allí en el campo. Eso es la commodity, esa es la economía de los commodities. Ahí nos hemos movido históricamente. Lo que ha ocurrido es que hemos entrado en, obviamente, facilitar el consumo y ahí vienen los fabricantes y cuando hacemos café molido ya lo vendemos a un precio en donde hacerse un café, de un buen café molido, te cuesta aproximadamente 30 céntimos. Eso es lo que hablamos ya de la economía de los bienes. Ya no son commodities, ya son bienes con diferenciación, con un valor añadido.
Estamos en el mundo en el que ya queremos una experiencia más personal, más particular, y queremos café en cápsula. Yo, además de los 3 zumos de naranja, he intentado tomarme un café esta mañana, pero no he podido porque tenía que hacer un máster en todas las variedades de café que había en la cafetera, y entonces al final he decidido cualquiera y ya está. Vale, pues lo que era el café ya. Bueno, es una experiencia, puede ser buena o mala, pero es una experiencia. Y entonces esa experiencia ya vale más, ya pagamos más por ella, y ya si queremos una experiencia completa, hasta ahora nos íbamos a la cafetería y ya le pedíamos, para no tener ese lío, pues le decíamos al camarero, por favor, ponga un expreso con leche, y esa experiencia ya te vale 1,3. Y eso es lo que hemos hablado y hemos estado en la economía de los servicios, de ofrecer servicios personalizados, pero hemos pasado y ya estamos en la economía de la experiencia. Es el mayor comprador de café del mundo, junto con Nestlé y otras marcas multinacionales. Compra el 4% de la producción de café mundial, la compra Starbucks. Pero su negocio no es el café. Su negocio son las experiencias de los clientes. Su base, su eje es el barista, no es el café. Es ese señor que te sirve el café, que te pide tu nombre para llamarte por tu nombre. No porque no quiera confundirse de café, quiere saber tu nombre, quiere saber lo que te gusta, quiere ofrecerte una buena experiencia. El barista tiene autonomía, tiene capacidad para hacer lo que quiera, probar a ver si queréis en un Starbucks y decir, oye, no está bien el café, no pasa nada, no te voy a decir nada, lo va a tirar y te va a hacer otro, hasta 7 veces, hasta que estés a gusto con la experiencia. Y además no es solo el consumo, es el estar allí. Nadie os va a decir nada si un día os colocáis en un Starbucks y os ponéis a trabajar y no pedís ni un vaso de agua, no pasa nada, estás en un Starbucks. Es decir, estamos en un sitio donde el café, que no es mejor que este, por cierto, te cuesta el triple. ¿Y por qué estás pagando el triple? Por la experiencia de Starbucks. Y ahí es donde estamos, en esa economía de la experiencia. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Claro que tenemos que seguir haciendo buenos productos, buenos servicios, buenos envases. Tenemos que hacer todo además de... Esto no sustituye nada. Pero tenemos que tener en cuenta que el mundo en el que estamos es ese. Y volvemos a lo de la camiseta de 145 euros. Yo quiero la experiencia esa, Y esa camiseta, ya sea para ponerte tú para un regalo, va a ser una experiencia, no va a ser una camiseta. Por tanto, vigilemos que no nos quedemos en la visión, digamos, miope y cercana de ver nuestro producto fantástico, bien hecho, bien distribuido, bienvenido, sino que empecemos a mirar al cliente, al consumidor. Empecemos a entenderlo, empecemos a ver cuáles son las motivaciones, cuáles son los comportamientos. Y ojo, que esto está cambiando de una forma brutalmente rápida. No nos conformemos porque nos vaya bien. El problema es que creamos que nos va bien y que no tengamos necesidad de hacer nada. Esas empresas que de repente dicen, no, que si me va bien, si tengo beneficios, sí. Pero estate atento, porque posiblemente haya alguien que en su cabeza está generando algo que va a mejorar la experiencia. Y eso va a hacer que te ponga en cuestión el riesgo. Lo que estamos viviendo ahora mismo con los taxis. Cabify es un invento, o Uber es un invento de alguien que al principio no tiene ni un taxi, y de hecho no tiene como plataforma, ellos solo han hecho una plataforma. Pero con eso han conseguido mejorar la experiencia, y la gente quiere que la experiencia sea mejor. Y eso es irreversible, es decir, eso va a ir en esa dirección, no vamos a tener otra. Por tanto, estemos atentos a todos los símbolos de lo que nos está diciendo la gente. Y esto es complejo, y esto es difícil, y esto es duro, o sea, no es quedarse en la zona de confort. Esto es simplemente ser capaz de ver que hay un montón de oportunidades ahí fuera y hay un montón de cosas que tenemos que hacer y que no va a ser fácil y que no hay garantías. A mí me recuerda un poco el inicio de la aventura de este señor, que si no lo conocéis se llama Ernest Shackleton. Este tenía un sueño y era, yo quiero ser la persona que pise el único sitio que no ha pisado el ser humano. Y entonces se coge desde el Polo Sur un barco y se va rumbo a ese Polo Sur, que era muy difícil. Y fijaros, lo digo también para que sepáis gestionar el proyecto y los equipos, fijaros lo que pone de anuncio para contratar al personal del Endurance. Necesitaba 40 personas o algo así, las que estuviesen en ese barco. Fijaros el mensaje, esto era publicidad y no lo que hacemos ahora. Se buscan personas para un viaje peligroso, poca paga, mucho frío, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, motivador.
Retorno seguro dudoso, pero honor y reconocimiento en caso de éxito en el hackathon. Al día siguiente había 3.000 señores haciendo cola. Es decir, hay gente dispuesta a afrontar estas cosas. Si vais con la gente que está cómoda, que está conforme, que está en su zona de confort, que ahora decimos, y que no está dispuesto a afrontar cambios aunque no sean necesarios, realmente esto no es posible. Yo no estoy diciendo que esto sea fácil. Estoy diciendo que esto es complejo, pero obviamente tienes que tener la visión y tienes que tener el equipo que te acompañe que haga posible este viaje. Así que, señores, buena suerte y espero que salgan prontito en ese viaje que tienen que hacer para adelante. Gracias.